Primero que nada, muchísimas gracias, Luis Gerardo, por este tiempo para De Pisa y Corre. Preguntarte, ¿por qué tenemos que ver la serie de Velasco Arana? ¿Por qué tienen que ver la serie de Velascorán? Porque, porque creo que nunca hemos visto algo así. Creo que nunca hemos visto a un héroe, antihéroe mexicano en la pantalla así. Pues, ¿no? Es un ícono de la literatura mexicana llevado a la pantalla y que creo que es un momento muy necesario de vernos reflejados en la pantalla así, pues, que no sea un Avenger nada más, ¿no? Sino que sea una especie de antihéroe chilango que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Es como una especie de Sherlock Holmes de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que tiene este superpoder, si quieres llamarlo así, de saber navegar la ciudad, de saber comunicarse con las distintas tribus urbanas de la ciudad, con un sentido del humor muy particular. Y nada, que al final del día creo que es un viaje muy interesante que el espectador puede hacer con nosotros, pues. Velascorán no empieza siendo un detective oscuro, implacable, que se enfrenta a las fuerzas del mal sin ningún temor, ¿no? Él empieza siendo un ingeniero que trabaja en una empresa haciendo tostadores desde hace 10 años y está harto, ¿no? Un día se levanta y empieza a cuestionar su matrimonio, su trabajo, y se da cuenta que hay crímenes sucediendo en su ciudad y nadie está haciendo nada al respecto, y decide, pues eso, ordenar un curso de detective por correspondencia y hacer una diferencia, ¿no? Entonces creo que todos nos podemos identificar con ese impulso, por lo menos que hemos sentido alguna vez de, carajo, ¿por qué no? ¿Y si hacemos algo al respecto, no? Con toda esta injusticia, con todo lo que pasa en esta ciudad. Y él lo hace, y de alguna manera como espectador vas resolviendo los casos con Velascorán. La manera en la que está filmada la serie, ya la irán viendo más adelante, invita al espectador a ir resolviendo los misterios de la mano de Velascorán, y creo que eso es muy interesante. Oye, a mí lo que me llamó la atención es como el tono que utilizas de voz. No sé si lo inspiraste en algún policía o... Porque regularmente hablan así, ¿no? Sí. Tuvimos a un sujeto masculino, así como que tienes ese tono. Sí, ¿Esa sí. es la idea? Para mí la parte más importante a la hora de construir este personaje era justamente la voz, ¿no? Porque en la novela hay muchas pistas, en los libros de Paco Ignacio hay muchas pistas de cómo es Velascorán, cómo se mueve, cómo piensa, ¿no? Cómo se relaciona con los otros personajes, con la vida en general. Pero para mí la voz era muy importante porque pues es un chilango, es este personaje, ¿no? Que vive en el Distrito Federal, finales de los 70s, y pues obviamente no puede hablar como un actor del 2022, ¿no? Hay una exploración muy particular del acento chilango que yo quería hacer, y específicamente el de finales de los 70s. Entonces fue muy difícil porque el cine de esa época está muy volado, el tono actoral siempre es una cosa muy anquilosada, muy rara, pero descubrí, ya lo conocía, pero lo descubrí en esa etapa el maestro Héctor Bonilla, que desde ese momento era un gran actor, muy natural y orgánico, y me agarré un poco de ahí, robé ciertas cosas de él, vi muchas entrevistas de escritores de la época, de Carlos Monsiváis, del mismo Paco Ignacio, para buscar este cantadito que es muy representativo, ¿no? Del chilango, y obviamente llevarlo a un lugar, pues eso, divertido y característico, ¿no? Oye, antes de terminar, me gustaría lanzarte unas preguntas y que me digas el primero que se te ocurre relacionado Ok. con el personaje. Ok, mierda, échamelas. La primera sería detective privado, Independiente, policía, corrupción, asesinos seriales, Frutilupis, UNAM, Goya, plomero, Silverio, huesero, eh, Lonol, grupo Nietzsche, leer a Nietzsche, refresco de cola con limón El Paraíso. y quesadillas con queso o sin queso. Me vas a meter en un problemón. La quesadilla es con queso, forzosamente, ¿no? Oye, también por preguntarte sobre el momento, un momento que yo creo que causa mucha expectación del personaje cuando una de las mujeres que lo acompaña durante un momento pues del primer capítulo pues terminan con ella. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo fue para ti eso? Siento que fue como muy fuerte para el personaje. Sí, claro, sin spoilers, pues. Pues sí, el gran viaje de Velascorán, pues, es
que no sabe a qué se está enfrentando, ¿no? Es esta caja de Pandora en la cuando uno quiere hacer un cambio realmente, ¿no? En cualquier causa en la que te embarques, pues en realidad nunca sabes quién es el enemigo final, ¿no? O quién está atrás moviendo los hilos, ¿no? Y muchas veces cuando uno empieza, como Velasco Arán, a jugar a ser el detective, pues hay gente que sale lastimada, como un daño colateral, pues, ¿no? Y creo que eso es como un punto de quiebre importante para el personaje donde dice, pues así va a ser y tienes que crecer y se te tiene que hacer la piel un poco más gruesa, ¿no? Y por eso este personaje o esta serie yo siempre la vi como un Velasco Arán Begins, ¿no? O como el origen de Velasco Arán, porque Velasco Arán no empieza siendo este detective oscuro, duro, impenetrable que tenemos en el imaginario colectivo. Él es un ingeniero que está jugando a ser detective y de pronto le empiezan a pasar cosas muy rudas y eso empieza a volverlo un personaje, pues eso, con la piel más gruesa, que empieza a entender con qué está lidiando y que tiene que estar a la altura de eso, ¿no? Y creo que ese es el viaje que es interesante. ¿Tú como Luis Gerardo has ido alguna vez a un quirofísico para que te arregle? Sí, una vez. Una amiga me recomendó mucho un señor al que fui y juré jamás regresar. ¿Te dolió? Viva la ciencia. Sí. Finalmente, un mensaje que le des. El noticiero es como un híbrido entre noticias, espectáculos, como tratamos de darle mucha sátira. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia para que vean Velasco Arán? Pues échenle un ojo a Velasco Arán. Creo que es el antihéroe chilango que no sabíamos que necesitábamos para pelear contra las fuerzas del mal. Así que échenle un ojo a partir de este 12 de octubre en Netflix. Muchas gracias. Gracias a ti.